Bueno, damos gracias a Dios una vez más por este espacio que Dios permite que podamos transmitir nuestro estudio bíblico. Estamos en Apocalipsis capítulo 14. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor, en la ciudad de Halton, Texas. Vamos posiblemente a terminar hoy el capítulo 14. Vamos a estar leyendo lo concerniente nuevamente a la parte de la siega, versículos 14 al versículo 20, y a tratar algunos pasajes que no pudimos tocar la vez pasada, que creemos que son pertinentes, importantes para colocar el contexto de este momento. No sin antes darle un saludo a los hermanos que nos puedan estar viendo de nuestra iglesia, hermanos en Cristo en general, pastores, amistades, familiares, un saludo. Vamos a comenzar con una oración, luego leemos el texto y comenzamos con la explicación. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. A aquellos que nos están viendo, agradecidos, oh Dios, porque les permitas en esta hora, y aquellos que verán el video o el audio posteriormente, este estudio, pidiéndote, Señor, que sea de bendición, de edificación al cuerpo de Cristo y también que pueda servir al propósito de llamar a aquellos que en tu gracia han de proseguir, Padre, respondiendo al Evangelio que tiene como centro, Señor, Padre, a Jesucristo, a tu Hijo amado. Te pedimos, oh Dios, que mientras tu palabra es comunicada, tengas a bien abrir los ojos de nuestro entendimiento y una vez más darnos ojos para ver, oídos para escuchar, y no nos cansaremos de pedirte siempre un corazón bien dispuesto, no solo a recibir tu palabra, sino a vivir por ella, a acatarla. Señor, gracias. Nos encomendamos a tu cuidado y te pedimos una vez más que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pues oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en quien damos gracias. Amén y amén. Vamos a pasar a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Así que si no tiene todavía una Biblia o no tiene algo en que tomar nota, le sugerimos que lo tenga. Siempre grabamos y posteriormente tiene la oportunidad de repasar la enseñanza. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 14, nuevamente Apocalipsis 14, y lee de la siguiente manera. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel que, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del mar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a poner un poco del contexto que ya hemos hablado en anteriores videos. Pero el versículo 14 nos pone en el contexto de el momento que debemos precisar y buscar para poder interpretar este pasaje de las Escrituras. Nuestro compromiso desde que comenzamos fue que íbamos a interpretar este libro no trazando nuevas teorías, hablando de suposiciones, lo que nos parece, lo que creemos, sino interpretando el libro de Apocalipsis a la luz de las referencias y alusiones que el mismo libro hace con relación al
Antiguo Testamento. En otras palabras, que necesitamos interpretar el libro de Apocalipsis a la luz de esa referencia. El versículo 14 identifica el momento de la siega y dice, para que podamos entenderlo, que es el momento en que miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. Si usted mira cómo comienza el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7, comienza diciendo, he aquí que viene con las nubes. No lo identifica, no le pone todavía nombre. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero posteriormente en esa lectura, en el versículo 13, identifica quién es el que viene en las nubes. El versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Así que desde que Apocalipsis inicia, comienza hablando de que la profecía que está pronto a suceder, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:3, es la profecía con relación a la venida del Hijo del Hombre. Ese término aparece 2 veces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 13, y posteriormente en el capítulo 14, versículo 14. Son los únicos 2 pasajes dentro del libro de Apocalipsis que se menciona a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Recordemos que este término ya hemos dicho que proviene de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Y Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 es el capítulo donde Daniel va a ver cómo del cuarto imperio, el imperio romano, va a surgir un cuerno pequeño que le va a hacer la guerra a los santos, que lo hemos identificado cuando estuvimos en el capítulo 13 como Nerón. Su nombre es Nerón César, es el nombre que da 666. Y se dice que en los días de este cuerno pequeño que va a ser juzgado, ve Daniel en ese capítulo 7, cuando el anciano de día se apresta para llevar a cabo el juicio y aparece la figura de uno como de un hijo de hombre que viene hasta, se acerca al anciano de días y se le va a otorgar el derecho a gobernar al reino. Y ese hijo de hombre, Daniel capítulo 7, claramente es Jesucristo. Ahora, Daniel capítulo 7 no entra a darnos detalles de lo que sucede cuando el Hijo de Hombre se sienta, como se le llama en Daniel capítulo 7, a tomar el reino. Pero posteriormente en Daniel capítulo 9 y en capítulo 12 sí nos da unos detalles que hemos hablado. El capítulo 12 nos dice que cuando llegara ese momento específicamente sería un tiempo de gran angustia, cual no ha habido jamás. Estamos hablando de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ese tiempo de angustia, cual no había sido jamás, es el tiempo que Daniel capítulo 9, ahora el 9, dentro de la profecía de las 70 semanas, los últimos 2 versículos, 26 y 27, profetizaba que vendría la desolación, el tiempo de gran tribulación que pasaría Jerusalén y que finalizaría con la abominación de desolación en el templo, de lo cual también habla Daniel capítulo 12. Esa es la profecía directa de referencia de la cual procede el término Hijo de Hombre y es la base, es importante, lo hemos hablado ya, del mensaje de Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Jesús mismo contextualiza, apunta, señala que la profecía que él está dándole a sus discípulos no es una profecía que inicia en aquel momento dado, sino que era lo que ya se había profetizado, lo que había profetizado Daniel. Y lo vimos con relación a Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Así que la profecía del Monte de los Olivos toma como base el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas
o ese tiempo de angustia sobre el pueblo de Daniel capítulo 12, que a la vez estamos viendo ahora en Apocalipsis que Juan va a retomar esa misma profecía, solo que ahora Juan va a dar los detalles finales, los últimos detalles con relación a la inmediatez a lo que debían esperar las iglesias, porque ya el momento estaba cerca. Cuando Jesús le dice a sus discípulos o les habla en el discurso sobre el Monte de los Olivos, él delinea, él claramente señala en Mateo capítulo 24, versículo 34, que todas aquellas cosas, no dice alguna, todas aquellas cosas debían acontecer en el espacio de una generación. Ahora, cuando Juan recibe esta profecía final, Juan está viviendo ya ese momento, esos años antes, muy cercano al tiempo en que se cumpliría la profecía del Monte de los Olivos, que era una profecía que ya tenía como base al profeta Daniel. Esto es sumamente importante para ubicarnos en ese contexto. Ya el estudio pasado, no voy a entrar en los detalles, pero ese versículo en el capítulo 14 de Apocalipsis, alguien podría decir, y lo hablamos, que es para el tiempo del fin, porque Mateo capítulo 24, versículo 3, cuando habla de este momento, dice que era para el tiempo del fin. Y hablamos algo acerca de la palabra griega que se utiliza para hablar sobre una era, sea un tiempo en el pasado, un tiempo en el presente, un tiempo en el futuro. No es la palabra cosmos, que significa el mundo, por lo tanto no estaba hablando acerca del fin del mundo, y dimos unos argumentos de por qué claramente los discípulos no pudieron entender que se refería al fin del mundo, porque los judíos no esperaban el fin del mundo, esperaban juicio, un juicio que vendría, que daría paso, daría lugar a el milenio. Los judíos hoy saben que en cualquier momento, de hecho, hay una comunidad judía en nuestros días que dice que el mundo y que ellos ya están viviendo los dolores de parto. Interesante, porque ellos no toman el Nuevo Testamento, pero es que la parte de los dolores de parto antes de esa institución de el reino del Mesías, o como le llama Apocalipsis 20, el milenio, ya estaba también establecido en el Antiguo Testamento. Se hablaba también de eso como dolores de parto. Habiendo dicho eso, avanzamos, porque hemos establecido que ese Hijo de Hombre es Cristo, viene a tomar el reino. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a ir un poco más atrás de la profecía de Daniel. Daniel es un profeta que escribe el libro de Daniel. Se entiende que debió haberse escrito aproximadamente en el año 530 y algo. Estamos hablando siglo VI antes de Cristo, pero aproximadamente todavía 300 o 400 años antes, estamos hablando casi 1000 años antes, ya habíamos dicho que David había visto el momento en que se iba a cumplir la profecía que está contenida en varios lugares, pero específicamente podríamos citar 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 en adelante, donde de la casa de David un día vendría un rey. Y el Salmo 110, también lo vimos, pero vamos ahí un momentito. Ese Salmo 110 es importante, no solo porque en ese Salmo 110 claramente se identifica que Jesucristo es el Mesías, es el Rey, es el sumo sacerdote, es el profeta que habría de venir, sino porque ese Rey no solo viene a salvar un remanente, ya hemos hablado mucho de esto y no vamos a repetir mucho, pero este Rey también viene a hacer juicio. La razón por la que tiene que venir a hacer juicio es porque el cierre del Antiguo Testamento, por así decirlo, o el cierre del antiguo pacto hacia la transición del nuevo pacto, no puede suceder sin que los violadores del pacto, aquellos que recibieron las promesas,
como claramente Pablo señala en Romanos capítulo 2 o 3, 2 y 3, de que los judíos habían recibido, tenían ventaja en un sentido sobre los gentiles porque ellos habían recibido los pactos. A ellos se les había dado la palabra de Dios, pero Israel se pervierte y no cumple ese propósito de Dios. Así que cuando llegase el Mesías traería salvación, pero también traería juicio. Y el Salmo 110, versículo 1, que es posiblemente el salmo más citado en el Nuevo Testamento, lo hemos dicho en otras ocasiones. Salmo 110, 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese pasaje, a tus enemigos por estrado de tus pies, claramente está estableciendo que en el momento en que el Mesías príncipe se sienta, que es Daniel capítulo 7, el momento en que se sienta para tomar el trono en función de lo que viene, en ese momento va a haber un juicio. Un juicio. Y ese es el juicio que estamos viendo desarrollándose en el libro de Apocalipsis, que principalmente se centra en una gran ciudad, que esa gran ciudad ya fue identificada en el capítulo 11, versículo 8, como la gran ciudad donde Cristo fue crucificado, que no es otra que Jerusalén. El versículo 15 dice: y del templo, cuando ve la visión de que el Hijo del Hombre se apresta a establecer en ese momento dado el periodo del reino, dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El estudio pasado básicamente nos concentramos en establecer cuándo debió ocurrir esta siega, y eso es sumamente importante, porque la siega solo puede ser en un sentido colocada de uno de dos lados, aunque hay espacio para poder ver que en un sentido ocurre en el juicio contra la gran ciudad y que algo similar también acontece en la segunda venida. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se da la segunda venida en Apocalipsis capítulo 20, claramente, aunque no se habla de una siega, hay una separación, o se levantan, resucitan, se levantan entre los muertos todas aquellos impíos, aquellos hombres que no creyeron al Señor, aquellos que no fueron llamados por el Señor, aquellos que rechazaron arrepentirse y venir a la fe, y van a ser juzgados, van a ser separados, van a ser echados al lago de fuego y azufre. Y posteriormente el pueblo de Dios inicia el capítulo 21 y vemos entonces el cielo nuevo y la tierra nueva. Y vimos que el mensaje de Juan el Bautista comenzó hablando de este juicio, y no vamos nuevamente a repetir todo. Si usted no conoce, vaya a ver el video anterior. Pero sí queremos ir a un pasaje que no fuimos, que es importante, y que yo debo decir que cuando lo estudié no lo veía como lo veo hoy con mayor claridad. Y me refiero a que tenemos que ir a Mateo capítulo 13. Vamos al Evangelio de Mateo, y ahí hay 7 parábolas que de hecho por lo general se le llama ese capítulo 7 las 7 parábolas del reino, que inician con la parábola del sembrador. Y vamos a prestar atención a, específicamente hay 2 parábolas, pero vamos a ir a la segunda parábola, porque la segunda parábola y la séptima parábola, la última parábola en ese capítulo, tienen que ver con lo que iba a suceder en el tiempo de la siega, pero quien lo describe mucho más claro es la segunda parábola. Esa parábola en el capítulo 13 inicia en el versículo 24 y observe, vamos a ir con calma, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Lo primero que quiero, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, pero observe que estas parábolas tienen que ver con relación a ¿qué? Al reino de Dios. Y en ese reino claramente se habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que la saquemos? Él les dijo, versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Vaya a ver quiénes son los segadores y quiénes son los segadores de Apocalipsis 14. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, muy claramente el versículo 30 podría, si uno lo lee ahí y no lee la explicación, hay una explicación de esta parábola, lo cual no hay en cada una de las parábolas, una explicación posterior a la misma. Uno podría decir, bueno, esta siega es la siega de la segunda venida de Jesucristo. Es el momento en que se van a separar los hijos de Dios de los que no son los hijos de Dios, aquellos que van a ser echados en el lago de fuego y azufre, y aquellos que van a participar del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero cuando leemos la explicación, y aquí viene una parte importante, Mateo capítulo 13, versículo 36, observe lo que Jesús dice. Ahora va a explicar la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Uno podría pensar meramente que, bueno, este es el título. Alguien podría argumentar a lo que vamos a decir. Bueno, no debe extrañarnos que en el Evangelio de Mateo se le llame a Jesús en este momento el Hijo del Hombre, porque definitivamente es el término más utilizado por Jesús. Yo no creo que sea esa la razón, meramente está describiendo el momento. Recuerda que cuando iniciamos Apocalipsis 14:14, él va a ver el momento que ya Daniel había visto parte en el capítulo 7, cuando en los días de el cuarto imperio o la cuarta bestia, especialmente en el tiempo que sale el cuerno pequeño que le va a hacer la guerra a los santos, el anciano de días se sienta para hacer juicio, los rollos son traídos y aparece aquel llamado el Hijo de Hombre que viene a llevar a cabo esos juicios. Y aquí nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La tierra es el fin del siglo, y vuelve a utilizar la misma expresión que Jesús ya habíamos clarificado en Mateo capítulo 24, versículo 3, la palabra aión, la palabra era, no es la palabra cosmos, no es el fin del mundo. Dice, y viene el tiempo de la siega al final de la era, y los segadores son los ángeles. ¿Y qué estamos viendo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante? Exactamente lo mismo. Se sienta el Hijo de Hombre, se va a llevar el momento de la siega, y esa siega va a ser llevada ¿por quién? Por el Hijo del Hombre, pero en función de ¿qué? De unos ángeles que aparecen en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15 en adelante. Del versículo 15 al 16, algunos comentaristas afirman
que esta primera parte de la siega no es una parte de juicio, sino que es la parte de la siega donde se recoge la mies que está madura, y en este sentido esta mies que está madura es una referencia a lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 4, versículo 34, cuando sus discípulos, en el pasaje donde él está hablando con la mujer samaritana, han ido a comprar comida, y cuando ellos regresan, que se sorprenden por verle hablando con esta mujer, no solo por ser mujer, sino también porque era una samaritana. Y Jesús va a hacer la afirmación siguiente. Vamos a Juan, al capítulo 4, porque es la expresión que Jesús utiliza, y la utiliza en el contexto en que la estamos viendo en Apocalipsis capítulo 14. Y dicho sea de paso, yo sé que es muy probable de conocimiento normal para la mayoría, pero no necesariamente para todos. Nosotros creemos y afirmamos que quien escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y es el mismo de Apocalipsis. Y Juan, el mismo autor del libro de Apocalipsis, eso es lo que queremos señalar, le dijo a sus discípulos en el versículo 34, el 35 es el clave, pero dice en el 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y haces la siguiente pregunta: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús claramente le está diciendo a sus discípulos que el momento o el tiempo en que el Mesías llamaría salvación a aquel remanente había llegado. Tal vez lo sorprendente es dónde lo dice. Lo dice en Samaria, donde está llamando una mujer samaritana, que los descendientes del reino del norte no querían saber nada en un sentido con los del norte. Y es muy probable que esta samaritana se llama samaritana porque venían de Samaria, y Samaria fue la capital del reino del norte. Pero a la vez, aunque los discípulos no puedan entender por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo, se está cumpliendo la escritura, porque las profecías antiguo-testamentarias claramente identificaban que según en el año aproximadamente 1930, el pueblo de Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando llegase el Mesías, él unificaría nuevamente, porque tomaría y salvaría personas del reino del sur y del reino del norte. Lo que tenemos testimonio en Hechos capítulo 2 cuando llega el día de Pentecostés. Si usted observa la procedencia de cada uno de estos 3,000 judíos, abarcaban todo básicamente la extensión de no solo de Judea, salían de Judea, del imperio, de lo que conformaba en ese momento el imperio, siendo muchos de ellos de las tribus del norte, y algunos judíos que eran llamados griegos porque se habían quedado viviendo fuera de la extensión y se habían en algunos casos asimilado, habían tomado la cultura helenista, la cultura griega. Así que se está hablando de ese momento, y ese momento va acorde con la narración. Porque si usted recuerda, o aquellos que nos están viendo por primera vez, en el capítulo 12, Juan vuelve y retoma, algunos le llaman esto a la segunda parte de Apocalipsis, donde va a identificar, más allá del juicio que viene, nos dice que hay una batalla realmente dándose entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, los hijos de la simiente de la serpiente, lo que claramente se estableció en Génesis capítulo 3, mostrando Juan en el capítulo 12 ese gran dragón escarlata que tiene como objetivo destruir a esos hijos de la simiente de la mujer
y que específicamente trató de detener el cumplimiento de la profecía con relación a la encarnación de el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cómo funciona o cómo trabajaba este gran dragón? Vimos en el capítulo 13 que ese gran dragón llevaba a cabo su programa dentro del tiempo en que se da el juicio y se va a dar la ciega, utilizando dos bestias. Capítulo 13, la bestia que procede del mar, que es claramente una identificación a la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, o sea, el imperio romano. Y vemos entonces la bestia de la tierra, que dijimos que representa ese liderato religioso, el mismo liderato religioso que condenó a Jesucristo a muerte, ese mismo liderato religioso al que Jesús se dirigió específicamente al sumo sacerdote en Mateo capítulo 26, versículo 64, cuando le dijo al sumo sacerdote que cuando le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Dínoslo. Y él le dirá, tú lo has dicho y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ese mismo liderato que en el momento de la condenación, cuando Pilato finalmente va a llevar a Jesús a ser crucificado, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y la Escritura claramente apunta de que vendría un juicio que ya había sido señalado en diferentes parábolas por causa de haber dado muerte al hijo del dueño de la viña. Así que estamos viendo ese tiempo de ciega, y cuando entramos al capítulo 14, entonces vemos que cuando el diablo se dirige, ya lo habíamos visto en el capítulos anteriores, a atacar, lo primero que Dios hace es que salva un remanente. Había un remanente que serían las primicias, los primeros frutos, como se llama en Pentecostés, pero creemos que la Biblia claramente señala que cuando viniera el tiempo específico del juicio, Dios tendría un remanente que él iba a salvar. Ese es el remanente que en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, Pablo claramente, luego de haber señalado desde el capítulo 9, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, habiendo hecho una clara separación o diferencia entre que había un Israel en cuanto a la carne, un Israel de linaje sanguíneo, por así decirlo, y habría un Israel de la fe, un Israel que según Romanos capítulo 4, dentro de la misma carta a los romanos, sería ese remanente que como Abraham vendrían a escuchar el evangelio y creerían y serían justificados por la fe. Creemos que ese remanente es el remanente que en ese capítulo 11 son los vasos de misericordia, que por lo general lo hablamos como de todos los elegidos y podría verse de esa manera, pero en el contexto puede verse también de que representa a ese grupo, a ese remanente que Pablo mismo identifica en los primeros 4 versículos del capítulo 11, que Dios tenía 7,000, en un sentido haciendo una simbólico a lo que había pasado en el tiempo del profeta Elías. Él también tendría 7,000 judíos que no habrían de doblar sus rodillas ante Baal. Y hace algo importante en el capítulo 11 que tiene que ver con estos que son sacados o que son preservados. Y me gustaría ir directamente al texto para poder leerlo. Voy a ir a Romanos, le invito a ir a Romanos capítulo 11. Y allí en esa porción de la Escritura voy a leer versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Observe que le llama misterio. De la misma manera en que Pablo, cuando escribe la epístola o la carta a los Efesios en el capítulo 3, habla del misterio. Claro, en Efesios capítulo 3
habla del misterio con relación a que los gentiles que también serían llamados vendrían a pasar a ser parte del mismo pueblo bajo las mismas promesas y así sucesivamente. Pero vamos a ver cuál es este misterio. Cuando se habla de misterio, está hablando de algo que no estaba claramente revelado. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sabemos que ese endurecimiento en parte no puede ser el endurecimiento de los que vienen a la fe. La mayoría de nuestros hermanos reformados así lo van a ver. Yo entiendo literalmente que está hablando de un remanente en cuanto a la carne que sería preservado, que si usted me pregunta quiénes son en el libro de Apocalipsis, son los 144,000 a los que se hace referencia en Apocalipsis 7 y a los que se hace referencia en Apocalipsis capítulo 14. Ese grupo identificado en el capítulo 7 que proceden de las tribus, de las 12 tribus. Mire bien lo que dice, voy a leer nuevamente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo por lo general se interpreta en el ambiente reformado como que luego, y en otros ambientes, como que luego de la era de los gentiles, o este tiempo de los gentiles, entiéndase que ellos lo ven como si Romanos capítulo 11, y lo establece en un sentido, Dios había trabajado por años, básicamente estrictamente con este pueblo llamado Israel, y posteriormente este pueblo vendría a juicio, que es lo que estamos viendo, pero ese juicio traería el que se abriera el espectro completo, no que no haya habido gentiles salvos en el Antiguo Testamento, ni que no se hiciera alusión a la salvación de ellos, pues claramente hay pasajes y hay libros que hablan de la salvación de los gentiles. Pero se habla de un momento específico en que cuando llegara el tiempo de los gentiles, y ese tiempo de los gentiles que algunos creen que es el tiempo de la iglesia, para dar paso a una nueva acción de Dios con relación a la salvación de Israel. O sea, tenemos personas, tenemos hermanos, compañeros, comentaristas que entienden, le llaman esto el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia, llámese el milenio o la iglesia predicando sobre la faz de la tierra, la salvación, pero aún anidan, creen que Dios dio una promesa, y básicamente de aquí parten de Romanos, de que cuando terminase, según su interpretación, ese tiempo del fin que daría paso a esos eventos finales antes de la segunda venida de Jesucristo, entonces Dios traería nuevamente a un remanente de Israel a salvación. Sea en el sistema de interpretación dispensacionalista pretribulacionista y otros, porque hay otros sistemas que aún tienen esa esperanza. Ahora, realmente Pablo está ubicando el tiempo en que se da. Pablo no está hablando aquí de dispensaciones y diciendo que cuando se acabe la dispensación de los gentiles, en términos de una era específicamente de dominio de los gentiles, luego entonces Israel será salvo. Realmente está hablando como que algo iba a suceder en no mucho tiempo. Porque Pablo habla en esta carta, y digo esto porque esta es la carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, donde la escritura en Romanos 16:20, Pablo hace alusión a el Salmo 110, al momento en que el Mesías le aplastaría, vendría en juicio. Mire lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve bajo vuestros pies. Es el momento, la referencia sin lugar a duda es el cumplimiento del Salmo 110 versículo 1. Solo que los creyentes que están en la presencia de Dios
ven y participan, como Pablo dice que en un sentido ya estamos en los lugares celestiales con Cristo, o como claramente identifica Apocalipsis capítulo 6, que aquellos santos hombres que habían muerto estaban en la presencia de Dios. Y Jesús es la cabeza y los creyentes son el cuerpo, así que se ve como si fuese una unidad, pero realmente es el Hijo del Hombre llevando ese juicio. Y se identifica que está en breve. ¿Qué era lo que iba a suceder en breve? En breve iba a suceder lo que se había identificado con relación al fin del tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es el periodo de los 4 imperios de Daniel capítulo 7, donde no se dice que la cuarta bestia sería destruida ahí en ese momento dado en términos del imperio, sino que se apunta a la cabeza que le hacía el juicio a los creyentes, que ya lo hemos identificado con Nerón. Así que lo que estamos diciendo es que Romanos capítulo 11, versículo 25, identifica lo que Juan está narrando en Apocalipsis capítulo 14, de que habría un remanente del pueblo judío que Dios había preservado. Y eso no es nuestra interpretación en un sentido. ¿Por qué? Porque claramente de eso está hablando Pablo en Romanos 11. Miren lo que dice iniciando el versículo 1. Lo dejé para el final, aunque inicia de esta manera. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Observe que Pablo no está cambiando y está diciendo que el Israel de la carne es el pueblo de Dios, sino al Israel que Dios conoció. Ese Israel que Dios conoció es definido desde el capítulo 2, versículos 28-29, como aquellos que tendrían la circuncisión del corazón, como aquellos en Romanos capítulo 4 que vendrían a la fe de Abraham. Pablo no ha cambiado, no está entrando en contradicción. Dice, o no sabéis qué dice la escritura, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. El contexto es semejante al del tiempo de Elías, porque se esperaba, había una idea preconcebida general, aunque el Antiguo Testamento claramente identificaba que sería un remanente, pero se anidaba la esperanza de que Dios restauraría nuevamente a Israel completo, no un remanente en este sentido. Y de la misma manera en que Elías se sintió solo, como si Dios hubiese abandonado a su pueblo, y Dios le dijo, yo no he abandonado a mi pueblo, tú tal vez no los puedes identificar, tú tal vez no sepas dónde están, pero yo tengo un remanente que he escogido por gracia, y creemos que ese remanente escogido por gracia vendría salvación, y es lo que Pablo está hablando en el versículo 25, cuando llegase la plenitud, y la plenitud allí significa cuando viniese el momento de transición, se cumpliese lo que iba a pasar en Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 para que pueda verlo con mayor claridad. Daniel capítulo 7. Estos pasajes los vimos ya en videos pasados, pero lo que quiero es que podamos ver, identificar que la narración que se da en Daniel 7, aunque va y viene, ahí se interrumpe y vuelve y retoma el mismo tema, quiero mostrarle que cuando se habla del cuarto imperio y en específico lo que sucede con relación a ese cuerno pequeño, es cuando está el cuerno pequeño, es que Juan ve la visión con relación a el establecimiento del reino. Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros.
Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Observe que está hablando, viene hablando de esas 4 bestias que suben del mar. E inmediatamente, mire lo que sucede. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Está viendo lo que sucede, los reinos que emergen, que suben del mar, y ahora se cambia la visión hacia el trono. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿En qué momento identifica Daniel que los libros son abiertos para desatarse los juicios? Exactamente como lo está describiendo el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6. En el momento en que aparece la figura del Hijo de Hombre, o como se le llama en el capítulo 5, el Cordero Inmolado, aquel que era digno de tomar el libro y de desatar sus sellos o de llevar a cabo los juicios. Dice, yo entonces miraba, versículo 11, a causa del sonido de las grandes palabras. Observe, vuelve para atrás al cuerno pequeño. O sea, vuelve y retoma la 4ª bestia. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ese cuerno es Nerón. Miraba hasta que mataron a la bestia. Esa bestia, ese cuerno es Nerón. Y literalmente así sucedió. Se dice que Nerón finalmente, cuando el Senado lo declara no grato, una persona no grata para Roma, y sabe que Galba se ha confabulado para que otro viniese a ser el emperador, se suicida, y algunos dicen que al final no tuvo las agallas, no tuvo la valentía del mismo suicidarse, y pide a uno de sus asistentes que le suicide, le mate. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y vuelve, observe, mira el 13. Miraba yo en las visiones. Todo el tiempo Daniel está relacionando, quiero que lo pueda observar. Daniel está relacionando el evento con relación al 4º imperio, pero en los días del cuerno pequeño, con el establecimiento o el momento en que el Hijo del Hombre se sienta a llevar a cabo el juicio. Miraba yo en la visión de la noche, versículo 13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Apocalipsis 14:14, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora viene la interpretación. Y va a volver nuevamente con la relación que hay entre el momento en que el Hijo del Hombre se sienta para llevar a cabo el juicio sobre la gran ciudad, y la relación que hay con los días del 4º imperio y específicamente del cuerno pequeño. Lo que cuadra exactamente con el relato histórico. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, observe, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de ¿qué? De la 4ª bestia, porque es en los días de la 4ª bestia que se iba a establecer el reino cuando el Hijo de Hombre se sentase
a llevar a cabo el juicio, a desatar los rollos, los sellos de Apocalipsis 6. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devora y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y estas referencias son referencias. Versículo 20, Daniel 7:20, es básicamente lo que habla Apocalipsis capítulo 13 con relación a la bestia que sube del mar, que tiene 10 cuernos. Dice, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, observe nuevamente, sé que estoy repitiendo, pero es importante que vea cómo Daniel en la profecía o en la visión va una vez y otra vez relacionando el momento dentro del periodo del cuarto imperio, pero específicamente del cuerno pequeño, y cómo dentro del periodo del cuerno pequeño, que es el cuerno que Juan está identificando en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 13 le dice que con sabiduría podían saber contar, porque tenía un número de hombre y su número era 666. Y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, versículo 21, hasta que vino el anciano de día. Vuelve al momento que ya habíamos visto en este capítulo 7 de Daniel. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 14 el momento en que se lleva a cabo este juicio, y hay una parte de la siega que ya la hemos visto a través de Apocalipsis, donde Dios preserva un grupo, un remanente que va a ser salvo dentro de ese periodo, por gracia, por misericordia. Y posteriormente se habla entonces del versículo 17 en adelante. Observe, dice, salió otro ángel, estamos en Apocalipsis 14, 17, regresamos a Apocalipsis. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Observe, teniendo también una hoz. Hay dos momentos. El momento donde la mies madura, ese grupo principalmente es preservado, la iglesia sería preservada, pero específicamente también un remanente de la casa de Israel, haciendo cumplimiento o teniendo cumplimiento del misterio que Pablo comenta en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, observe los ángeles segadores, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí estamos viendo la parte, Dios preserva el remanente escogido por gracia. Flavio Josefo recoge que la iglesia recibió, entendió la profecía y huyó hacia la ciudad de Pela o de Pella y fueron preservados allí. Pero el resto quedaría en la gran ciudad para juicio. Y observe que este juicio, que es el juicio contra Babilonia, que es la primera vez en Apocalipsis 14 que se habla de Babilonia, la primera vez que aparece Babilonia, la gran ramera del capítulo 17, por primera vez se anuncia en el capítulo 14. Pero dijimos
estudio pasado que este no es el juicio todavía finalmente donde llega a la ciudad, porque es pisado el versículo 20, este viñedo fuera de la ciudad, porque el caos inicia en las ciudades aledañas hasta que finalmente los judíos pensaron que estarían protegidos dentro de la gran ciudad, porque tenía 3 sistemas de murallas. Y no solamente ello, porque el momento crucial dentro del plan de Dios, no sé si usted lo sabe, cayó en una festividad llamada Pascua. Cristo muere en una Pascua. Y nosotros hablamos de la importancia de la fiesta de la Pascua y el cumplimiento de esa Pascua con relación a la figura de Cristo. Pero la historia recoge que en una Pascua, la principal fiesta judía, aunque ya habían un sinnúmero de tumultos y situaciones que estaban aconteciendo, Jesús ya había predicho en el capítulo 25 que había muchos que al final seguirían viviendo como en los días de Noé. Escuchaban de juicio, pero seguían viviendo como si nada como si nada iba a acontecer. Y celebraron aquella última Pascua. Fue la última Pascua con el templo. Todos aquellos judíos, no solo que vivían en la extensión de Judea, sino en áreas cercanas, que procedieron a participar de la fiesta, quedarían encerrados en la ciudad de Jerusalén como una cárcel. Y finalmente allí terminaría el juicio sobre la gran ciudad. Esta viña del versículo 19, ya hemos dicho que es Isaías capítulo 5, y para aquellos, porque no vamos a ir, ya lo hemos citado, realmente es el cumplimiento del Salmo 80, versículos 14 al 17. El salmista también 1000 años antes profetizó el juicio, lo que habría de suceder con aquella viña. Así que Apocalipsis 14 finaliza, no todavía con el juicio completo y final, sino mostrando cómo ese juicio que vendría y finalizaría en el capítulo 17, donde el 18 nos da muestra que la ciudad ya está destruida. Los mercaderes ven de lejos, solo ven el fuego y ven las ruinas y piensan que ya no pueden hacer negocio. Mi recomendación, si alguien quisiera saber la tragedia que le sucedió a este pueblo en las cercanías de este acontecimiento, es que estudien específicamente las guerras de los judíos. Hay un resumen, me parece que el título de esa obra en inglés se llama Las Obras Esenciales. Hace un resumen de antigüedades de los judíos y la guerra de los judíos, el historiador Paul Meyer. La segunda parte del libro hace un buen resumen de los eventos. Y para terminar, yo tomé algunas de esas narraciones porque alguien podría estar mirándonos y diciéndonos, bueno, si usted dice que eso aconteció y que se fue dando de ciudad en ciudad, que la sangre fue a tal punto que mire cómo es descrita como para algunos una hipérbole al final, en el versículo 20, de la cantidad de sangre. Déjeme leerle algunos de los relatos. La destrucción de Jotapata. De hecho, esta fue la ciudad que defendió Flavio Josefo. Él era el general en esa ciudad. Voy a leer un pedazo. Dice la cita: derribando pues tanto por los muros, hacían gran ruido y lamentaban muy grandes gritos las mujeres que dentro estaban, y por de fuera se oían también llantos y gemidos de los que morían, y estaba todo el cerco del muro a donde peleaban lleno de sangre, y podían ya subir
el muro por encima de los cuerpos que habían muerto. Podían subir los muros de la ciudad de Jotapata, escribe, por la cantidad de muertos. Cuando describe la destrucción de Jope, porque esto se va dando, si usted ha visto la película Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, que yo no dudo que haya algo en ello, porque es una película de corte judío, aunque no lo parezca, usted va a ver que al final se centra en la ciudad principal, pero se vienen dando guerras por todos los pueblos y ellos se van protegiendo. Al final no les queda otra, exactamente la misma historia, de ir emigrando, de ir corriendo hasta refugiarse en la última ciudad, la ciudad de Jerusalén. La destrucción de Jope. Oían muchos gemidos de los que estaban dentro, que se encontraban unos a otros. También el ruido de quebrantos, de hombres quebrantados, debo decir. Muerta pues parte de ellos en las ondas del mar de Jope, y otros ocupados en salvarse morían. Algunos se mataban con sus espadas, lo que posteriormente va a pasar en la rebelión del siglo II, en Masada, donde más de 3.000 judíos se van a terminar suicidando. Algunos se mataban con sus espadas, adelantándose en darse la muerte, teniendo por mejor aquella que no morir ahogados. Y muchos, levantados con la braveza de las ondas, daban en aquellos peñascos. Iba esto de tal manera que la mar estaba llena de sangre, y todas las orillas de la mar estaban también llenas de cuerpos de muertos, porque los romanos ayudaban en ello y quitaban la vida a cuantos llegaban a la orilla. La destrucción de Terichea. Voy a leer sobre solo una oración. Así que estaba toda aquella laguna llena de sangre y de cuerpos muertos, porque ninguno se escapó con vida. La destrucción de Gamala, ciudad por ciudad, se recogió la masacre que hubo. Si usted no ha estudiado la historia, nuevamente mi recomendación, antes de desecharlo porque no le parece, porque no va de acuerdo a su óptica escatológica preconcebida, mi recomendación es que estudie y vea si lo que estamos diciendo puede ser constatado. Aquellos que sostenemos una visión preterista moderada o preterista parcial, se nos hace mucho más difícil que a los futuristas, porque el futurista solo tiene que inventarse o decir lo que él quiera. En todo caso está hacia el futuro y nadie posiblemente va a poder confirmar lo que él dice, ni lo va a poder negar ni contradecir, porque son eventos del futuro. Así que uno puede decir que un escorpión es un helicóptero Apache y uno puede hacer cualquier tipo de afirmación. Pero cuando decimos que los eventos tienen que haber acontecido, no forzando el texto para terminar, sino porque Jesús mismo dijo que todas estas cosas narradas en Mateo 24 debían acontecer en una generación, Mateo 24, 34, y cuando vemos que Juan retoma la misma profecía e inicia Apocalipsis diciendo las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca, entonces debemos ver si existe evidencia histórica corroborable que identifique el cumplimiento de la misma, y ciertamente la evidencia existe. Por nosotros no poder presentar esta evidencia con claridad, para finalizar, tenemos personas, como ya he mencionado, como Bertrand Russell, diciendo que Jesús no era muy sabio porque se equivocó, y cita 2 veces el Evangelio de Mateo mínimo. Cita Mateo capítulo 10, versículo 23, y cita Mateo 16, versículos 28 y 29, diciendo claramente que Jesús le dijo a sus discípulos que le verían. Subí una corta reflexión sobre un libro que no se conoce mucho de él, de C.S. Lewis, el autor de Narnia.
donde Lewis se atreve a decir que el versículo más, escuche bien, más vergonzoso de la Biblia es Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Cómo era posible que Jesús le dijese a sus discípulos que Él no sabía del día ni de la hora? Que precisamente por eso falló en la profecía que le comunicó a sus discípulos, lo que llevó a su vez, según esta mala interpretación o explicación del texto, a sus discípulos a entender que el tiempo estaba cerca y ellos también haber propagado una enseñanza que no se cumplió. La enseñanza sí se cumplió y la evidencia histórica está disponible para todo aquel que guste corroborarla. Lamentablemente, la mayoría de las personas que descartan la información ni tan siquiera se han dado la oportunidad de demostrar que al menos han leído e investigado, porque prefieren mantenerse en su posición siendo tercos, no dando su brazo a torcer, que ser humildes y reconocer que es posible que estemos sosteniendo o hayamos sostenido, como en mi caso personal, una postura, porque era una postura ampliamente aceptada, porque era una postura que un sinnúmero de líderes muy respetados la predicaban, escribieron libros sobre ella, y a nosotros nos pareció que no había razones para dudar de ella. Hagamos el ejercicio de la iglesia de Berea, pues sin saberlo es posible que estemos propiciando, propagando una falsa enseñanza que al final debe preocuparnos, porque todo aquello que va en contra de la palabra de Dios no es una mera falta, es pecar, y es pecado contra Dios. Y máxime cuando no hemos hecho el ejercicio real, genuino, de darnos la oportunidad y el tiempo de hacer una investigación exhaustiva para poder llegar nosotros a nuestra propia conclusión o a la verdad. Dios nos ayude a tomar con mucha seriedad un tema que la excusa que yo oigo y lamentablemente sobre compañeros pastores es, y digo una excusa porque creo que es una excusa, y lo digo públicamente porque pienso que es una excusa, es que la escatología es un tema secundario. No sé de dónde sale tal cosa, porque el Evangelio es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, por lo tanto es escatología. No sé si eso lo usamos como excusa para no adentrarnos en el estudio serio, honesto y sincero nuevamente, y justificar que como ese tema está hacia el futuro, y dar por sentado una suposición, que es solo una suposición, que no podemos arribar o no podemos llegar a una conclusión certera. Mire, ni aún en un tribunal un juez dictamina un caso porque necesariamente tenga punto por punto cada una de las preguntas tal vez que él quisiera con toda claridad que se le conteste. Pero cuando en un tribunal uno puede probar su caso más allá de toda duda razonable y todo el peso de la evidencia, el testimonio de los testigos, apunta, señala hacia algo, a nosotros nos corresponde, después de haber corroborado la información, después de haberla ponderado, después de haberla organizado y estudiado debidamente, llegar, concluir
aceptar la verdad a la que el testimonio de las Escrituras nos lleven. Pero eso no es lo que hemos hecho. Dios nos ayude. Seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo en que tú nos permites transmitir este estudio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada en tu palabra. Que aquellos, Padre, que tienen dudas puedan ser afirmadas, que aquellas, Padre Santo, conceptos errados puedan ser aclarados, corregidos. Que aquello desviado del camino pueda volver al camino. Y que aquellos que en tu gracia todavía han de proceder al arrepentimiento, como claramente estamos leyendo, que tu plan se va trazando y se va cumpliendo. Y aquellos que tu palabra asevera fueron señalados, como Pablo dijo en Romanos 11, al pueblo que Dios conoció, ese pueblo irá respondiendo en su momento dado al santo evangelio. Te damos gracias porque todavía, Señor, tu palabra puede ser predicada. Y hombres y mujeres, mientras ese mensaje sea predicado, habrá hombres y mujeres que por tu gracia, no por nuestras capacidades, no por elocuencia, no por nuestros argumentos, porque tú así lo determinaste, procederán al arrepentimiento y a la salvación. A ti sea toda la gloria y toda la honra, pues tú la mereces. Y el libro de Apocalipsis, aunque no hemos entrado en detalles sobre ese particular, es un libro también principalmente de alabanzas a aquel que gobierna, a aquel que ha hecho providencia, a aquel que al final de los días todo hombre, toda la creación, arriba en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.